Bendiciones, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer llegar a su vida, poder compartir con ustedes a través de este canal. De verdad que nos sentimos contentos con Dios y agradecidos por todo el apoyo que ustedes nos brindan en esta plataforma. Ya somos una comunidad de casi 9,000 personas, gracias al Señor y a ese apoyo que ustedes nos brindan. Miren, en estos días yo he estado hablando de un tema que siempre pues es del agrado de todo creyente, de toda persona, yo podría decir, porque cuando hablamos de sabiduría, la gente siente que es algo interesante, pero también muy deseado por muchos, además de que la sabiduría siempre va a reflejar a Dios en nosotros. En la Biblia hay varios textos que hablan de sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que los que tienen temor a Dios pues se constituyen en sabios. La Biblia habla de sabiduría que no es de Dios, una sabiduría diabólica o terrenal, pero cuando vamos a identificar la sabiduría que proviene de Dios, podemos apelar quizás a Santiago capítulo 3 verso 17, que habla de que esa sabiduría es pura, es pacífica, es bondadosa, es buena, da buenos frutos, entonces es sincera. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de un accionar diferente a cómo acciona, cómo se desenvuelve el mundo en este tiempo. Entonces, cuando usted ve a alguien sabio, es cuando ve a alguien actuando conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él nos la va a dar. Él nos va a dar a nosotros de su sabiduría. Y muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor nos llene de sabiduría, pero la Biblia nos da el primer paso, el secreto de la sabiduría, podríamos decir, que dice Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces, y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Hay personas que piensan que son inteligentes, pero lo que hace a una persona inteligente es poder conocer a Dios. El que no conoce a Dios le falta inteligencia espiritual. Y siempre hablamos de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional, pero muy pocas personas hablan de la inteligencia espiritual, que es la que le falta a muchos ateos, agnósticos, a muchos escépticos que no quieren creer. Y yo en estos días, a manera de broma, podría decir, con mi esposa hablaba y decía, bueno, tengo tres puntos de vista, ateo, agnóstico y creyente cristiano. Y yo decía, hay uno que es necio, hay uno que es inteligente, pero hay uno que es sabio, porque quizá podríamos ver como inteligente a un agnóstico que prefiere no negar la existencia de Dios, aunque sí tampoco la confirma o la reconoce. En el caso del ateo, el ateo está más allá del agnosticismo, porque el ateo no acepta la existencia de un Dios. Entonces cae en lo que la Biblia dice, que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y esa necedad es la que lleva a mucha gente a vivir una vida fuera del orden de Dios y sin nada de sabiduría, con mucha falta de sabiduría. Sin embargo, cuando hablamos de el sabio, que es el creyente, es el que se ha dispuesto a conocer a Dios y eso es inteligencia, pero también a vivir conforme a su voluntad, a practicar el evangelio, entonces eso es sabiduría. Entonces vemos la diferencia entre uno que no quiere creer, uno que ni cree ni deja de hacerlo y que siempre está abierto al conocimiento, y otro que más allá del conocimiento, de la intelectualidad o de la negación, es alguien que tiene una convicción de la existencia de un Dios todopoderoso, del creador del universo. Entonces aquí las cosas cambian por una razón. Cuando llegamos al punto del creyente, hay una sabiduría que viene de Dios y esa trae también una revelación de parte de Dios. Por eso cuando hablamos sabiduría de Dios, hablamos sabiduría en misterio, hablamos cosas que
el ateo, el inconverso, el agnóstico, el escéptico, las personas que no quieren creer o que son renuentes a aceptar la realidad o la verdad que está enmarcada en la ciencia y en la parte espiritual que se manifiesta en nuestras vidas. No alcanzan esa sabiduría que Jesús demostró. La sabiduría de Jesús iba más allá del conocimiento que Jesús podía expresar simplemente, porque nosotros siempre asociamos mucho la sabiduría con conocimiento, pero la sabiduría de Jesús se enmarcaba en la acción de hacer las cosas correctas. Y como decíamos hace un momento, citando Santiago capítulo 3, bondadoso, dócil, lleno de compasión, de buenos frutos, y todo eso lo da la sabiduría, que es Jesús hecho hombre, es la sabiduría. La Biblia habla de Salomón como el hombre más sabio que ha existido en toda la historia, parido de mujer. Pero la Biblia, hablando de Jesús, dice, aquí uno más que Salomón. O sea, Jesús estaba por encima de la sabiduría de Salomón porque Jesús tenía una práctica perfecta de la palabra, de la voluntad de Dios. Y eso es lo que perfecciona al hombre, en que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y dice. En esa medida tú serás sabio. Y no estoy hablando de intelectualidad, no estoy hablando de profesiones, no estoy hablando de una inteligencia para hacer muchas cosas, sino de hacer lo que Dios dice cuando Dios lo diga y como Dios lo diga. Con eso será suficiente. Para ser sabio, también hay un punto importante que es la prudencia, que mucha gente pasa por alto en cuanto a la sabiduría. La prudencia es como el punto principal que resalta la sabiduría en una persona, el ser prudente, el vivir con ese entendimiento de las cosas, haciendo las cosas que se deben, pero también cuándo se deben y si se pueden hacer, no haciendo más allá de lo que debemos hacer. Hace un tiempo yo escuchaba a alguien haciendo una comparación entre Salomón y Job, porque ambos dan esta referencia del principio de la sabiduría, hablando del temor a Dios. También lo dice el libro de los Salmos. Pero en el caso de Job y el caso de Salomón, la persona preguntaba, ¿quién podría ser más inteligente? ¿Job o Salomón? La Biblia dice que Salomón es la persona más sabia que ha nacido y que solamente Jesús es más sabio que Salomón y lo fue. En el caso de Job, yo diría que Job practicaba la prudencia en Dios, además de hacer la obra, de mantenerse en esa consagración a Dios. Era un hombre prudente, porque cuando la Biblia dice que él ofrecía sacrificio por los pecados que sus hijos todavía no habían cometido, adelantándose por si acaso para cubrirlo y alcanzar perdón o compasión o misericordia de Dios. Eso es prudencia. Entonces, en el caso de Salomón, encontramos una sabiduría más práctica, que quizás podría en algún momento cometer alguna imprudencia, pero sus decisiones eran muy acertadas en la mayoría de las veces. En la mayoría de las veces digo porque él erró en hacer altares para las mujeres que tenía en los lugares altos, en diferentes lugares, hacerle altares conforme a los dioses de esas personas. Y ahí le falló a Dios, porque Dios, el primer mandamiento que establece, va en contra de toda idolatría. Y de por sí, pues el pueblo de Dios también tenía ciertas restricciones para con mujeres extranjeras, por eso también, porque podían adoptar creencias que no eran las que Dios había establecido sobre el pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría, vamos a ver que abarca una amplia gama de cosas, porque habla de prudencia, habla de tener bondad, habla de pureza, habla de docilidad, habla de inteligencia también, habla de conocimiento, pero en sí, ser sabio es recibir a Cristo en su corazón. Ser sabio
es tener temor al Dios Todopoderoso. Ser sabio es hacer la voluntad de Dios. Ser sabio es renunciar al pecado. Ser sabio es vivir una vida conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Ser prudente, ser sabio es apartarse del mal, de los caminos que nos llevan al fracaso, que nos van a llevar a la destrucción. Y uno de esos caminos es el camino del pecado, que lleva a la gente a perderse y no hay otro destino más allá de la perdición. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría y vemos la Biblia y vemos el arrepentimiento de muchos hombres, vamos a ver que el cambio de dirección de camino es porque la persona ha entendido, ¿eh?, que Dios es el único camino a la salvación, a la prosperidad, a las bendiciones. Si tú quieres tomar buenas decisiones, si tú quieres vivir en el camino de la bondad, en el camino de la prosperidad, en el camino del conocimiento, de la inteligencia, en ese camino de sabiduría que Dios nos da, tú necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y quizás le estoy hablando a personas que no conozcan al Señor, que quizás son escépticos, que difícilmente creen o que se resisten a creer, no porque sean ateos, sino simplemente porque a veces no le convencen quizás algunas evidencias o milagros o experiencias que pueden ver a su alrededor. Pero Dios es real, Jesucristo es real. La sabiduría viene de Dios. El hombre busca sabiduría. La Biblia dice que los griegos buscaban sabiduría, los judíos buscaban señales, ¿eh? Pero Cristo es sabiduría y poder de Dios. Porque no solamente es un conocimiento intelectual, no solamente se trata de un evangelio teórico, sino también de un hacer las cosas, de un evangelio práctico, como decía el apóstol Santiago, que no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso es que Cristo es el autor y consumador de la fe, porque la sabiduría se manifiesta en Jesús. Y por eso Él es el autor de eterna salvación. Nosotros que seguimos el camino de Cristo, que queremos alcanzar la salvación, que buscamos esa imagen y semejanza a nuestro Creador, tenemos que ser sabios. Y ser sabio empieza por el temor a Dios. Conocerlo nos da inteligencia. Practicar lo que conocemos, lo que Dios nos revela, lo que hemos aprendido, el Evangelio, nos lleva a vivir una vida llena de sabiduría, pero también llena de los resultados de ser sabio, lleno de prosperidad y abundancia, de una vida plena. La gente viajaba a ver a Salomón y dice la Biblia que iban personas de muy lejos, reyes, reinas, a escuchar disertar a Salomón, porque su sabiduría se extendía por todas partes y llegaba la fama de Salomón a todos los reinos, de cómo prosperaba, de cómo el reino crecía, de cómo las riquezas eran abundantes, de cómo Dios bendecía a Salomón. Salomón, cuando empezó su reinado, le pidió al Señor que le diera sabiduría para gobernar al pueblo. Le pidió que le diera ciencias políticas para gobernar a un pueblo que no era fácil de gobernar, pero que él quería también tomar decisiones acertadas y que el pueblo pudiese prosperar. El Señor le permitió a Salomón no solamente ser el hombre más sabio sobre la tierra, sino que le dio riquezas y honra en gran manera, porque él no pidió vengarse de sus enemigos, él no pidió cosas banales, pidió algo muy importante y que al Señor le plació, al Señor le gustó esta petición, sabiduría para gobernar al pueblo. Para todo lo que usted vaya a hacer, tiene que pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría para dirigir un ministerio, para dirigir su familia, sus empresas, sus negocios. Para vivir la vida agradable delante de Dios, se necesita sabiduría. Todo el creyente, todos los hijos de Dios tienen sabiduría porque temen a Dios y ese es el principio.
Y todo lo que viene a partir de ahí será de bendición, porque esa sabiduría de Dios es una sabiduría que nos lleva a tener revelaciones que nos van a llevar a evitar el mal y el pecado. Yo soy su hermano pastor Víctor Almanzar y yo quiero hablarle más de sabiduría, mucho más de inteligencia espiritual, de revelaciones, pero tenemos un seminario el 8 de octubre, ahora ya el 8 de octubre, sábado, sobre sabiduría en misterio. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. Vamos a hablar de números, simbología de los números, significados, patrones numéricos en la Biblia, cómo Dios habla, no solamente en las letras, sino también en los números. Vamos a ver cómo leer la palabra más allá de las letras, más allá de lo literal, entrando a las profundidades de la sustancia espiritual que contiene. La Biblia dice que la palabra es espíritu, es verdad. Vamos a entrar a ese aspecto quizás filosófico en cuanto a la verdad, pero sí profundo en cuanto a lo espiritual de la palabra. Vamos a hablar de dimensiones eternas, vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la mente de Dios, del pensamiento de Dios revelado. O sea, vamos a profundizar bastante. Quizás tendremos un seminario muy nutrido, más allá de lo que ya hemos impartido en días pasados. Así que usted puede participar en este seminario a partir del día 8 de febrero, ahora del año 2025 en curso. Usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp del ministerio al 809-614-9482. Vamos a hablar de sabiduría y misterio, así como decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2. Hablamos sabiduría y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios, dice el apóstol. Sabiduría oculta, que ha sido revelada para nuestra gloria, que no conocieron los príncipes de aquel tiempo, dice el apóstol, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y nosotros hemos recibido un espíritu. La Biblia dice que el espíritu de Dios todo lo conoce, conoce lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, yo estoy parafraseando, sino el espíritu que proviene de Dios para saber lo que nos conviene. Así que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a Dios le ha placido revelárnoslas a nosotros, dice Corintios capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios capítulo 2. A partir de ese capítulo usted va a encontrar mucha revelación de sabiduría y misterio. Entonces, el espiritual entiende todo esto. El natural no lo discierne porque para él son locuras. Pero nosotros, dice en el 2:16, tenemos la mente de Cristo. Así que yo te invito a que participe con nosotros en el próximo seminario. Te vas a gozar, vamos a profundizar. Los que ya han participado, bueno, ya hay muchas personas que ya se inscribieron. Así que yo espero que tú no te quedes fuera. Nos reencontraremos en una próxima entrega, hablando de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento de Dios, de revelación. Y en el seminario vamos a hablar de sabiduría y misterio. Así que un abrazo fuerte para todos. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Hasta la próxima. Bendiciones.